Bueno, bienvenidos a este conversatorio del Consejo de Investigación realizado en ocasión del aniversario de la Universidad de Oriente. Hoy tenemos como invitado al estudiante de doctorado del posgrado en Ciencias de los Materiales de ICAUR, quien recientemente tuvo la experiencia de tener una estancia en el laboratorio que vamos a describir a continuación. El magíster en San Jesús Núñez es estudiante del último semestre del doctorado en Ciencias de los Materiales en la Universidad de Simulación y Modelaje molecular. Es profesor asociado en la UTOC, Rodolfo Crucial, antiguo IUTEC Humaná, autor de varias publicaciones en revistas arbitradas, y su proyecto trata sobre el estudio de propiedades redox de algunos polioxometalatos híbridos. Su tutor es el doctor Gustavo Liendo. Sus cotutores son el doctor Jesús Lezama y el doctor Diego Venegas, que es donde él estuvo en su estancia en Chile. Adelante, Jesús Núñez. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bienvenido, profesor Pide. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en la celebración de este aniversario más de la universidad, contando mi experiencia de la pasantía realizada actualmente en Chile. Bueno, esta pasantía fue financiada por la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL. Y les puedo decir que me siento de verdad muy agradecido por este financiamiento, ya que la experiencia fue una experiencia que escapa pues de lo que uno espera pues. Ok, iniciando, como es un conversatorio, esta invitación les voy a echar el cuento de cómo fue el inicio de todo esto. Hay una, en mi doctorado de Ciencias de los Materiales, hay una, en este que estoy cursando, que voy a culminar, hay una asignatura del segundo semestre. Esa asignatura se llama Sistema de Información y Toma de Decisiones. Esa asignatura fue coordinada por la profesora Blanca y fue colegiada. Recuerdo que una de las actividades de esa asignatura era plantear las fortalezas y debilidades del proyecto de investigación. Eso lo afirmaba la doctora Emilia Rodríguez. Claro, era colegiada, sí. Entonces recuerdo que en ese momento nos decían, bueno, planteen ustedes las fortalezas y las debilidades de su proyecto. Y recuerdo que obviamente las debilidades que tenía el proyecto eran los recursos, obviamente, eran los recursos, y al final la profesora decía, bueno, planteen como especie de unas redes de contactos, de ver la posibilidad de que ustedes puedan, de alguna manera, se puedan financiar lo que es el proyecto. Entonces, hasta allí, hasta ese momento, era una mera teoría, pues, hasta ese momento. Ahí planteamos, inclusive yo en mi evaluación coloqué, sí, conversé con profesores en los Estados Unidos, en España, y ahí coloqué el retrato de cada uno de ellos. Y claro, obviamente que ellos que estuvieran vinculados con el proyecto de investigación o el proyecto doctoral, pues. Luego, en esta ola migratoria, recuerdo que en mi proyecto, así como está ahí la transparencia, está todavía, continúa mi tutor, o doctor Gustavo Liendo, el comité asesor, que son dos profesores que deben estar en el área, que deben estar vinculados con el proyecto. Está el doctor Jesús Lezama y estaba en ese entonces el doctor Egan Márquez. Por lo de la hora migratoria, el doctor Egan Márquez se fue pues, de acá del país.
Entonces, la profesora Blanca me dice, mira Jesús, de acuerdo al reglamento, tú tienes que tener designado un comité asesor y ahí está una vacante. No puede quedar ese espacio allí vacío. Bueno, el siguiente paso fue la búsqueda en Google de, o sea, poner en práctica eso que yo vi en esa asignatura del segundo semestre, toma de decisiones, que algunos pueden pensar, mira, eso es una asignatura de relleno, pero en este caso lo puse en práctica, pues toda esa orientación que me dieron en esa asignatura. Y comencé a buscar en el ciberespacio, en Google, cuáles eran los proyectos, cuáles eran las personas que investigaban en polioxometalatos. Y bueno, empecé a escribirle a gente de España, de Inglaterra, algunos me respondían, otros no. Otros por educación me decían, mira, no tengo financiamiento de proyecto, hasta que un chileno, el doctor Diego Venegas, hizo posible, o sea, me respondió, pues. Me respondió, entonces yo le eché el cuento de que, bueno, en ese momento yo dispongo de una computadora, como mi proyecto está orientado a la parte de simulación y modelaje, tengo una computadora, pero la computadora ya es, bueno, es de segunda generación, pues. Actualmente los computadores van por la 12ª generación aproximadamente. Y en mi proyecto las estructuras moleculares como tienen más, aproximadamente como unos 80, 90 átomos, era casi imposible poder ejecutar mi proyecto en esa computadora personal que yo tengo. Entonces, en esa búsqueda yo le he hecho el cuento al doctor Diego Venegas, un investigador chileno. Entonces, él me dice, eso fue aproximadamente como en el año 19. Él me dice, mira Jesús, yo te puedo ayudar en eso. Oye, de verdad, eso me alegró mucho, pues. Entonces le eché el cuento de qué consistía el proyecto, todo eso, y bueno, finalmente él me dio el pase a un supercomputador que se encuentra ubicado en la Universidad de Chile. Ese computador se llama Guacorda Lestraro, ese computador, y está en el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. Me puso en contacto directo con el administrador del supercomputador, se llama Ginés Guerrero, y de allí me pidió unos requisitos, llenaron unos campos, y bueno, me abrieron una cuenta, y desde acá, desde Venezuela, de vía remota, pude acceder al supercomputador y hacer mis cálculos. Yo elaboraba el script desde acá, y luego lo enviaba a mi cuenta, de allá ejecutaba, y luego a través de mi correo electrónico el computador me enviaba un correo una vez que ejecutaba los cálculos o que el cálculo se caía. Una vez que finalizaba o se caía el cálculo, me enviaba un correo, y de ahí yo me traía los archivos de salida, me los traía acá a mi computadora. Luego, en ese entonces, como había la vacante, ya después yo le propuse al doctor Venegas que si podía ser mi cotutor, y él sin problema ya forma parte del comité asesor de mi proyecto doctoral. Ok. Les cuento que a mediados del año pasado, en mes de agosto, llega a mí una información a través de mi tutor y de la profesora Blanca de una convocatoria de la Academia de Ciencias de América Latina, sus iniciales ACAL, de el financiamiento, pues, para ejecutar proyectos y pasantías cortas. Esta academia tiene la finalidad de fortalecer la investigación científica en países de Latinoamérica. Pues es una sociedad no, una comunidad
de investigadores que está en toda América Latina y la idea es de fortalecer pues, esa conexión entre instituciones. Esa es la finalidad de la CAL. En ese momento, ese financiamiento, quien otorga la subvención es la Fundación Lowell Richard o Richard Lowsbury. Esa fundación tiene sede en Washington y la fundación es una fundación que se encarga de financiar proyectos de investigación. En este caso, tuvo esa parte de América Latina, pero la fundación tiene su parte fuerte es en el intercambio entre Estados Unidos y Francia. Y a través de esta fundación fue que se financió esta estancia corta de aproximadamente como de un mes y medio en Chile. Una vez que cuento yo con el financiamiento o la aprobación, porque en el momento del llamado había que reunir una serie de requisitos. Entre esos requisitos estaba, mira, el proyecto de investigación, una visión muy corta del proyecto de investigación, un presupuesto. Y bueno, una vez que yo me postulo, quedo, el siguiente paso era hacer los trámites. Los trámites, claro, a mí se me facilitó en el sentido de que, como les había mencionado antes, ya tenía contacto con el doctor Venegas. Y esto cayó como, bueno, anillo al dedo, pues, porque era un acercamiento entre una institución de acá de Venezuela y un laboratorio que estuviese en América Latina. Yo tenía hasta ese entonces el contacto con el doctor Venegas a través de vía correo electrónico, Zoom, pero no había tenido ese acercamiento de la parte de la síntesis de polioxometalatos. Entonces, bueno, la Academia de Ciencias de América Latina, a través del doctor Claudio Bifano, me dice, mira, hay un problema, debido a las sanciones no te podemos otorgar el dinero a ti directamente, entonces tu dinero será administrado por tu cotutor, pues. Entonces, desde ya él me dijo, mira Jesús, vamos a hacer los trámites todos desde acá. Sí, a pesar de que no podían transferirme a mí el dinero directamente, sin embargo, él me podía transferir a mí desde allá, desde Chile, pues. Yo no entiendo mucho eso, pero sí, eso era las normas que había que seguir, pues. Hubo algo curioso que me pasó cuando estuve haciendo mis trámites consulares. Lamentablemente, debido a esta ola migratoria, todos los venezolanos pagamos juntos por pecadores lo de la migración. Entonces, lamentablemente, Chile nos pide visa a todos los países, pero nosotros estamos dentro de la lista negra, pues. Tuve que hacer mi trámite de visa y el error fue que, bueno, es mi experiencia, pues, y lo cuento aquí para que ustedes quizás no caigan en el error, pues. Me costó, pues, que compré pasaje antes de tramitar la visa. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó allí fue que en el momento de que yo estaba esperando mi respuesta del consulado de Chile, resulta que, bueno, que se estaba acercando la fecha de salida y el consulado no me dio respuesta antes de la fecha de salida. Entonces tuve que cancelar el pasaje. Entonces, la recomendación para todos aquellos que deseen trasladarse a Chile a través por esta vía, trate primero de hacer su trámite consular, ya que a mí me costó
pagar una penalidad y cancelar el pasaje. Pues. Luego, una vez que me aprueban esto, lo del trámite consular, bueno, ya lo demás fue trasladarme a Chile, pues hice escala en Panamá y después de ahí de Panamá a Santiago. Sí, el laboratorio está ubicado en la capital, Santiago de Chile. Acá les muestro una foto de la entrada de la universidad. Esto es lo que ellos llaman, este es el frente, como lo diría normalmente, el frente, y como pueden ver, allí las temperaturas son muy bajas. Ahí al fondo se ve que el cielo está nublado. Yo llegué en la época que estaban saliendo del invierno. Ahí la temperatura estaba aproximadamente como unos 8 o 6 grados aproximadamente. Sí, ellos le dicen eso al frontis. No sé por qué le dicen el frontis, pero bueno, es el frente de la universidad. Sí. Otra cosa que me impresioné cuando yo llegué allá fue esto, ver la cordillera de los Andes. No estaba acostumbrado a ver una montaña gigante con un copo de nieve allí. Sí, entonces eso saliendo de la universidad, eso es lo primero claro, que en ese entonces como estaba era invierno, no se veía porque siempre estaba nublado, pero yo aproveché en uno de esos días, en una tarde que salí y estaba despejado y wow, me impresioné. Entonces yo dije, bueno, esto de verdad me voy a llevar una foto de esta, que fue lo que me sorprendió. Acá, esta es la Facultad de Química y Biología. Allí es donde queda ubicado el laboratorio de materiales magnéticos materiales magnéticos, sí, que está a cargo de el doctor Diego Venegas. Acá, esta es una vista del laboratorio dentro, se puede ver que ahí estoy con el doctor Diego Venegas, es la persona que está al lado mío, y es un laboratorio que está bien dotado para la parte de síntesis. Para dar una descripción del laboratorio de materiales moleculares y magnetismo molecular, él se encuentra ahí en la Facultad de Química y Biología. Como se la mostré, está adscrito al Departamento de Química de los Materiales, y este laboratorio se dedica a la síntesis, pues, y a la preparación de materiales inorgánicos y materiales nanoestructurados con diversos fines, pues, y uno de estos fines es estudiar sus propiedades magnéticas, sobre todo compuestos de coordinación donde el metal sea un lantánido. Y generalmente estos polioxometalatos son polioxometalatos de vanadio o de molibdeno, los cuales tienen valencias mixtas, pues, o sea, es decir, están, por lo menos en el caso de magnesio, de vanadio, son polioxometalatos que tienen vanadio más 5 y vanadio más 4. Y aparte de eso, también se estudian algunas propiedades optoelectrónicas, como la fluorescencia, entre otras. Una de las cosas que sobresalta de este laboratorio es que tiene casi todos los equipos allí. En ese laboratorio se encuentran espectrofotómetros de UV visible y es decir, el espectro puede ir un poco más allá del UV, puede alcanzar hasta parte del espectro del infrarrojo cercano. Tiene un cromatógrafo de gases con un detector acoplado de masa, con un espectrofotómetro de IR, un fluorímetro y un equipo DLC de potencial Z. Durante mi experiencia en el laboratorio, de manera resumida, aquí les muestro que fue una gran experiencia que tuve allí. Esto es uno de los precursores que se sintetizan para obtener el producto final. Allí se puede ver que parto del formaldehído y la 4-metilpiridina.
en reflujo durante 24 horas y obtengo el tripudal que está allí, que ellos lo llaman TRISP. Allí, para purificar el compuesto, por ejemplo, tuve que hacer las cromatografías de capa fina, porque generalmente cuando se sintetizan los compuestos, bueno, mi experiencia ya me lo ha dicho, me lo ha dicho, generalmente cuando se sintetiza, generalmente se obtiene el producto con algún material de partida o algún subproducto no deseado. Entonces se le hace la cromatografía de capa fina de manera preliminar para ver si el compuesto está puro. Allí se puede ver, por ejemplo, que en la cromatografía de capa fina hay dos productos, dos manchas, y luego, después de que se prepara la cromatografía de columna en sílica gel, luego se le hace nuevamente, se va recolectando porciones del eluyente y ahí luego nuevamente se le hace la cromatografía de capa fina a cada una de esas porciones. A través de este método puede purificar este precursor, y la gran fortuna es que a las 48 horas obtuve la cristalización de ese precursor. Primera vez que obtengo, no sé si es el ambiente que es de temperatura baja, no lo sé, pero obtuve el cristal en 48 horas y le tomé una foto allí. Ahí están los cristales pegados de la pared del tubo de ensayo, que fue donde pude recoger cada una de las porciones de 10 mililitros aproximadamente, y luego, conversando con los investigadores, allí me dijeron, bueno, fíjate, ya que obtuviste el cristal, anda y lo podemos ya caracterizar por difracción de rayos X de monocristal. Como le había mencionado antes, el laboratorio tiene varios equipos, pero obviamente no lo tiene todo. Por ejemplo, lo de resonancia magnética nuclear están en la Facultad de Química y Biología, pero se pueden hacer los análisis allí de resonancia magnética. Pues allí todos los análisis, si tú no tienes el equipo, tienes que pagarlo. Tienes que pagar el análisis, así como de difracción de rayos X. Me tuve que trasladar a la Universidad de Chile, que no está muy lejos de allí, la Universidad de Chile, y luego allí dejé el tubo de ensayo y la cristalógrafo. Ella podía seleccionar el cristal indicado para realizar el análisis. Este infrarrojo sí fue medido allí ese del producto ese obtenido, y allí se pueden ver con facilidad, por ejemplo, los picos de absorción entre 1400 y 1600, que obedecen al doble enlace de carbono-carbono del anillo fenil y el enlace carbono-nitrógeno del anillo fenil. Acá acá cerquita de los 2800 aproximadamente, se puede observar el estiramiento del enlace carbono-hidrógeno, y luego allí a los 2900 el estiramiento de los enlaces carbono-hidrógeno, pero metileno. Y al final podemos ver en los 3200, 3300 centímetros a la -1, podemos ver el estiramiento de la banda oxígeno-hidrógeno. Ese compuesto tenía 3 grupos hidróxidos al final. Entonces, este es el IR, uno de los IR, lo tomé como muestra, pero esto es uno de los análisis que se pueden hacer ahí rutinariamente. Pues. Generalmente, lo que busca el laboratorio es este tipo de compuesto, generalmente. Yo tengo orientado, al menos donde yo hice en la parte donde hice la pasantía o donde me asignaron el trabajo, es obtener este tipo de compuestos. Allí pueden ver que está el polioxometalato, o sea, se hace reaccionar
por ejemplo, el triterbutoxo de óxido de vanadio con el tripiridina más el tetrametil o de borhidruro, o el borhidruro de tetrametilamonio, que este es el agente reductor que utilizan, uno de los agentes reductor que utilizan en las reacciones para obtener lo que es la valencia mixta, pues, es decir, el vanadio reducido o el vanadio con valencia +5 o el vanadio reducido a valencia +4. Usan ese, pero he visto otros agentes reductores que ellos utilizan, por ejemplo, como la hidracina, ellos la usan allí. ¿Dónde va el tipo? Pero bueno, ese es uno de los agentes reductores. Entonces, allí se hace esas reacciones, se someten a una bomba de un autoclave y luego se pone en calentamiento en una estufa a temperatura más o menos de unos 125 grados centígrados. Y ahí se espera que se forme el producto este que está acá, que es el clúster de tipo Linsky, ese que está allí, el polioximetalato, pero un polioximetalato híbrido, donde está el TRISP funcionalizado. Es decir, el polioximetalato está funcionalizado. Esto tiene una gran importancia porque este tipo de estructura tiende a mejorar las propiedades redox de estos materiales. Finalmente, lo que ellos quieren es, como si ustedes ven ahí al final, está el átomo de nitrógeno con un par de electrones solitarios. Ellos a veces alternan la piridina, por ejemplo, con un grupo amino o con un grupo carboxilato. Todos ellos tienen pares de electrones solitarios con la finalidad de finalmente coordinar estas estructuras con un lantánido. Un lantánido para obtener el compuesto coordinado. Pues. En ese entonces tuve la oportunidad de poder hacer alguna de esas reacciones o ensayar alguna de esas reacciones y usé sales como cloruro de disprosio, por ejemplo, y cloruro de terbio. Fueron las sales que usé, pero ellos tienen otros lantánidos más. Pues. Entonces, durante ese tiempo, tuve la oportunidad, ese muy corto tiempo, tuve la oportunidad de ensayar 12 reacciones y purificar un compuesto. Me queda la satisfacción de verdad de que no pude pararme por nada, de que cualquier cosa, mira, por ejemplo, como la columna, ellos me dijeron que ¿qué necesita para la columna? Le di las especificaciones, la columna tiene que tener, por ejemplo, 15 centímetros de alto, el diámetro tiene que ser 4 centímetros, y ellos fueron inmediatamente y me enviaron y allí mandaron a hacer la columna, pues. Es algo totalmente diferente. Allí la investigación, los proyectos son financiados por el gobierno chileno, el gobierno de Gabriel Boric, es decir, no tiene la carencia, es decir, destina un buen presupuesto a lo que es ciencia y tecnología. Aquí finalmente muestro acá, fue la despedida. Este es el grupo de laboratorio LM4. Allí están los técnicos de laboratorio, los más jóvenes. Está una estudiante de postdoctorado, la estudiante de postdoctorado es la que está agachada. Está un estudiante de doctorado. Los investigadores que están detrás. Ya Venegas, Patricio Hermosilla y Marlene. Bueno, no me queda más nada que decir, es que me siento muy satisfecho y muy contento porque ellos me trataron muy bien en ese laboratorio. Siempre me decían, mira Jesús, lo que ellos mandaban, mira, vamos a hacer esta reacción, que se necesita, no nos parábamos por nada, ¿no? Sería lo ideal a la hora de ejecutar un proyecto tener un laboratorio de esa manera, ¿no? Pero bueno, por lo menos puedo agradecer a este grupo por lo bien que me trataron. Y bueno,
acá el Fondesi, que es el equivalente a lo que es acá el CONICI o el FONACI, es la institución que se encarga de financiar allá en Chile los proyectos. Actualmente cambiaron eso a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la sucesora de CONICI, que en el acrónimo es ANIC de esta institución. Esta institución también tiene la posibilidad de financiar proyectos de postdoctorado y bueno, a través de este... ¿Se cortó? No, no. Ok. Perdón. Ok, entonces a través de esta institución se pueden financiar, o se puede, bueno, el financiamiento primero, previamente tiene que haber un concurso, pues, para optar a un postdoctorado, por ejemplo, allí con esta institución, y también es posible para estudiantes extranjeros. Aquí. Ok, aparte de las instituciones del Fondesi o ANI, ahí en Chile, bueno, está la posibilidad, como yo lo obtuve a través de la Academia de Ciencias de América Latina, y sin embargo existen otras instituciones como la que dan la OEA. Aquí podemos citar el caso del amigo Arturo Bismar, que él está en Brasil y él optó por una de estas becas para hacer su maestría y actualmente está con su doctorado con una de esas becas, y están las becas de servicio alemán de intercambio académico, que esos llamados siempre están abiertos todos los años. Acá estas becas de intercambio alemán, lo único es que hay que tener el contacto con el investigador de Alemania, porque ellos restringen mucho que el trabajo se haga en Alemania, pues, en Alemania, uno se traslade ya, pero no he escuchado aún, pero es posible que exista el financiamiento de esas becas hacia América Latina. No lo he escuchado todavía, pero sí aceptan un latinoamericano, pero que haga allá en Alemania sí, el trabajo de investigación o el posgrado, lo financia el gobierno alemán. Y está lo de la Unión Europea, lo de la Comisión Europea, las Erasmus Mundo. Finalmente, quiero agradecer a la Fundación Richard Losberry por el financiamiento de esta pasantía corta, lo cual establece los nexos entre laboratorios, porque esa es la idea, establecer los nexos entre laboratorios de acá, de nuestra región, de Latinoamérica, con instituciones extranjeras. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de llevarme unas muestras de aquí de Venezuela y allá le hicieron caracterización. Esto puede ser una vía, y ya de allí se establecen esos nexos, y entonces esa carencia que tenemos nosotros acá, debido a la situación del país, podemos solventarla en algo a través de esta vía, pues. Y claro, y agradecer también a la Academia de Ciencias de América Latina a través del doctor Claudio Bifano, que fue el enlace para esta oportunidad que se me dio allá en Santiago de Chile. Bueno, no me queda nada que informar acá a ustedes acerca de esta experiencia, y si tienen algún tipo de pregunta, aquí estoy para responderla. ¿Sí? Adelante, doctor Euclides. ¿Quiere hacer algún comentario? Doctor Euclides, no que fue al baño. Buenos días, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy agradecido, complacido por tu presentación.
de tu Gracias. experiencia por allá por Chile. Gracias. ¿Tienes pensado regresar? Bueno, por lo menos allá, lo mejor fue que di una buena imagen, que eso es lo importante, pues. Perfecto. Sí, es decir, lo que pasa es que ellos pensaron un principio, es como todo, no me conocen, entonces pensaron quizás de que en algún momento tenían como que yo tenía que recibir una inducción o una orientación grande. Sin embargo, como yo tengo un magíster en química, entonces durante mi maestría hice síntesis. La gran sorpresa cuando llegué allá fue que me encontré de que nada era desconocido. Todo eso ya yo lo había manejado, inclusive las reacciones ellos lo llaman solvotermal, bueno, claro, porque uno le dice que hidrotérmica porque usa agua como solvente, pero no necesariamente agua. Ahí usé metanol, por ejemplo. Pero, yo todo eso ya lo había manipulado, pues. Entonces se dieron cuenta de que no recibir una inducción como ellos creían. Entonces, en el momento que ellos me decían, mira, haz esto, al otro, allí yo le daba curso, pues. Entonces ellos se dieron cuenta que rendía y me pusieron, oye, pero ¿por qué no te vienes y haces un postdoc, por ejemplo? Yo le dije, bueno, puede ser, pero tengo primero que graduarme. Yo le dije, yo tengo primero que graduarme, todo eso. Y la otra es financiamiento. Por lo menos existe una posibilidad a través del gobierno chileno de financiamiento postdoctoral. Por ejemplo, eso, pero hay que concursar, pues. Hay que concursar y yo no sé hasta qué punto el concurso sea feroz, porque allí, por ejemplo, me di cuenta que ese laboratorio, las publicaciones las hacen, tienen casi todas sus publicaciones en revistas de entre 4 hasta 10 índices de impacto, índice de impacto de 4 a 10. Entonces, yo dije, oye, eso sería lo ideal, que uno pareciera una de esas publicaciones, ¿no? Casi todas eran de la Royal Society of Chemistry. Eso es de la Dalton Translation, por ejemplo, Chemical Communication, Chemical Communication, casi todas las publicaciones eran de allá. Entonces, yo digo, oye, a mí me encantaría, te digo, sinceramente, me encantaría estar en un laboratorio trabajando, pero está la parte del financiamiento, pues, que, bueno, allí trataría de aplicar a ver. Sí, claro. Bueno, recuerda que los postdocs son pagos. La universidad que la ofrece un salario pago para la persona que quede. En ese aspecto, tú, si acaso, tienes que conseguir financiamiento para poder irte. Claro. Pero la estadía y todo eso es pago por la institución. Como un trabajo. Y bueno, si están publicando en KenCom, por ejemplo, KenCom es una de las que está en el tope de las publicaciones, o sea, de las primeras que están arriba, pues. KenCom incluso se da el lujo hasta de rechazar un artículo, nada más la editorial lo rechaza porque si no es de interés para la revista simplemente no lo pasa a los árbitros porque ya la misma revista lo rechaza. Porque ellos están ya en el tope de las publicaciones, pues el factor de impacto es súper alto de esa revista, incluso la Total Transaction. Sí. Pero bueno, del resto no tengo más observaciones, más preguntas. De verdad que complacido con la experiencia que tuviste allá y bueno, deseoso de que la próxima presentación que vea tuya sea la de la defensa de tu tesis doctoral. Ah, bueno, sí, profesor, eso es lo que estaba conversando con la profesora Blanca. Sí, y así es que quedo por ahí de la cuarta corte para defender. Ya por lo menos mañana el compañero Jordi recibe su medalla. Y bueno, Sí. ya lo que me queda a mí es escribir lo de las publicaciones. Eso es que, sí, eso tiene que ser máximo hasta el año que viene. En un minuto Sí, se va a cortar póngase en eso. uso del Zoom. Entonces vamos a... Profesor, en un minuto se va a cortar.
Entonces, cerramos. Ok, ok. Vamos a cerrar, profesor. Gracias Seguro, por su bueno. presencia. Gracias Gracias, por su muchas presencia. Igual. Ok. Gracias, y gracias por tu presentación también. Ok. Quedó grabada, la vamos a montar grabada. Seguro, Gracias. qué bueno. Gracias. Chao, hasta luego, profesor. Ok. Hasta luego, pues. Hasta luego, Gracias. profesor. Mañana le toca al profesor Lezama. Ok, estaré pendiente. Gracias. Abogado, profesor. Hasta luego, pues.